El comportamiento de los padres puede influir en los hijos y eso hacer que sus hijos rechacen a Dios. ¿Qué te parece si lo analizamos en el capítulo 35 del libro de Génesis? Si te interesa, quédate y si no, eres libre de deslizar. Si te quedaste, comencemos. Dios dijo a Jacob, ponte en camino y sube a Betel. Allí establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. ¿Por qué Dios se le aparece nuevamente a Jacob? Porque en el capítulo 34 vemos que Jacob desobedece a Dios. Dios ya le había dicho que subiera a Betel y luego de ahí llegara a Mamre. Pero Jacob hizo completamente lo contrario y se fue a establecer a un lugar llamado Siquem. Por esa razón es que después vemos que ocurre una infamia contra una de sus hijas y sus hijos Simeón y Levi cometen un crimen atroz. Debido a esto, Jacob llama a toda su familia y les dice, arrojen lejos los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. ¿A qué se refiere? Como estuvieron inmersos o rodeados de gente pagana, ellos empezaron a adoptar ídolos. Y también si analizamos cuando Raquel robó los ídolos de su padre, desde ahí venía un ejemplo de idolatría. Entonces, la enseñanza de la Biblia es no te rodees con gente que tal vez haga idolatría o ande por mal camino, porque eso con el tiempo se va permeando y puede hacer que te desvíes del camino de Dios. Y luego también dice purifíquense y cámbiense de ropa. No habla de ropa literal o que se metan a bañar, sino que haya una purificación interior y cambien quien ellos son. Es como un paralelismo al bautismo que más adelante veremos con Jesús y el Evangelio, donde dice, sean unas nuevas criaturas, es decir, transformen su interior. Después le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que traían consigo, así como los aros de las orejas. Una costumbre muy común, no sé si en México y en otros países también, es que desde que somos niños nos horadan las orejas. Pero aquí la cuestión es que los aretes en sí que usan las mujeres no están prohibidos por la Biblia, pero sí los aretes que tengan una unión o que estén relacionados a un evento pagano. Es decir, cualquier arete o sí, o cualquier arete, horquilla o lo que utilices que tenga simbolismos paganos, que tenga demonios, eso sí está prohibido aquí en la Biblia. Pero bueno, continuemos. Después de eso, un pánico apoderó a los habitantes de las ciudades vecinas de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Uno de los miedos que tenía Jacob es que los persiguieran por lo que hicieron Simón y Levi, pero Dios los protege haciendo que un pánico irracional entre en estas personas y por lo tanto ya nadie los sigue, por lo cual llegan a un lugar llamado Betel, salvos. Entonces, este lugar llamado Betel era el campamento de Dios donde él iba a presentar a toda su familia. ¿Por qué iba a presentar a su familia? Porque si su familia iba a llevar la promesa de Dios, tenía primero que aceptar a Dios, tendrían que estar puros para recibir a Dios y su promesa. Y luego viene aquí una parte como extraña, porque en el versículo 8 nos agregan lo siguiente. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel bajo la encina que se llamó Bacut, o el lugar de llanto. ¿Y por qué digo extraño? Porque si seguimos el contexto de la historia, nos involucran a Débora, a la cual nunca la conocimos. Solamente sabemos que cuando Rebeca se casa con Isaac, la acompaña una mujer, pero no nos dicen el nombre. Yo me puse a investigar y no hay como ningún teólogo que sepa explicar exactamente por qué está este versículo 8 añadido, pero se considera que es porque Débora tal vez fue parte de la crianza de Jacob. Por eso es que al lugar cuando la entierran le llaman el llanto, porque era una mujer querida y en mi opinión, aclaro, es porque en este caso ella era una nodriza, es decir, era una sierva, una esclava, y el hecho de que se lamenten por su pérdida podría indicar que Dios ama y ama a todos su creación y todas las personas, incluso las que consideraban con menos derechos los seres humanos, para Dios eran importantes. Por eso es que ese lugar se llama el llanto. Y esto yo lo sustento con el hecho de que Dios en el Evangelio hace la salvación, la extiende a todas las personas.
no nada más a los judíos, porque Él le da importancia también a la gente extranjera, porque también las ve como personas, como seres valiosos, como parte de su creación. Entonces yo por eso considero que este versículo 8 fue añadido en esta parte. Pero continuemos. Dios se le aparece de nuevo a Jacob cuando regresaba a Padán Aram y lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel. Así pues le puso su nombre de Israel y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor un grupo de naciones, nacerá de ti y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac y les daré a tus descendientes después de ti. Después se alejó. ¿Por qué nos menciona esta parte de que nuevamente le reitera la bendición? Es que aquí Dios le trata de explicar a Jacob que él es Israel, que recuerde que él es ya una nueva persona, y como se comportó en el Génesis 34, no representaba a Israel, seguía representando a Jacob, el hombre que engañaba, el hombre que no era un buen líder. Ese era Jacob, pero Israel tiene que ser un buen líder, tiene que ser un hombre obediente a Dios. Entonces por eso le recuerda el pacto. Además le dice lo siguiente: sé fecundo y multiplícate, porque aún faltaba un hijo por nacer de Jacob. Hasta este momento solo tenía 11 hijos, entonces es un recordatorio de que el pacto seguía cumpliéndose. Y después reitera el tema del linaje: va a salir un hijo de tu linaje. Entonces continuemos. Jacob puso una piedra conmemorativa en el lugar que había hablado con Dios y derramó sobre ella vino y aceite. El vino y el aceite se usaba como un acto de sanación y de restauración y una alianza con Dios, es decir, recordar que tenías un pacto con Dios y que tenías que caminar bajo la protección de Dios y de manera obediente hacia Él. Llamó a Betel en ese lugar porque ahí había hablado con Dios. Ya lo habíamos mencionado, significa campamento de Dios, donde tú haces una alianza con Dios. Después partieron de Betel, y faltando poco para llegar a un lugar llamado Éfrata, Raquel dio a luz. Tuvo un parto difícil y cuando los dolores eran más intensos, la partera le dijo: no temas, que este también es tu hijo. Y dando su último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, es decir, hijo de mi dolor. Sin embargo, su padre lo renombró y le puso Benjamín, que significa mi mano derecha. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata, que es Belén. Aquí vemos dos cosas importantes. Tal vez para este momento Raquel ya era una mujer mayor, pero se cumple la maldición que le dio Jacob cuando dijo a Labán: que muera aquel que te haya robado los ídolos. Y Rebeca había robado los ídolos de su padre. Entonces se cumplió la maldición de Jacob de que murió Raquel primero, después de haber cumplido o culminado el plan de Dios. Y el plan de Dios es que tuviera un hijo. Y le llamó Benjamín porque la mano derecha representa la supremacía o el poder que tiene Dios. En la Biblia, cuando dicen la mano derecha de Dios, quiere decir que el poder de Dios cayó o el poder de Dios accionó de manera favorable. Después vemos que Raquel es sepultada en una tumba y se colocó una piedra para que se recordara hasta el día de hoy. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migar-Eder, mientras Israel moraba en aquella tierra. Ocurrió que Rubén se durmió con Bila, concubina de su padre, y Israel llegó a saberlo, pero no hizo nada. ¿Por qué Rubén hizo tal cosa? Porque nos da a entender que pese a que los hijos conozcan a Dios, hasta que ellos no lo interioricen y lo acepten, puede ser que se sigan rebelando a Él y sigan cometiendo actos infames. Además, en este caso, Rubén resultó no ser digno a los ojos de Dios, lo mismo que Simeón, lo mismo que Levi. Por eso el pacto se tenía que cumplir, el pacto de los descendientes que serían reyes se tenía que cumplir con Judá. Y después de eso nos mencionan la descendencia de los hijos de Jacob, que ahorita les voy a poner cuáles fueron aquí los hijos de Jacob. Y después ya nos cuentan que murió Isaac en Mamre, y así concluye el Génesis 35. Espero te haya agradado. No te quedes solo con este video. Por favor, lee tu Biblia, analízala, estudia. Dios te bendiga. Bye.